Él es Eric Ronnie Vázquez Guevara, nació en Lima, Perú, en el año de 1987. Es director de la revista Plesiosaurio, primera revista de ficción breve peruana, integrante del Comité Internacional Microcuentista y del Seminario de Estudios sobre Minificciones, UNAM, México. Su línea de investigación es la minificción y los géneros literarios breves. Es jurado en diversos concursos de minificción, miembro honorario del grupo literario Micrópolis, Perú, editor invitado por la revista Epureo de Colombia, editor de la editorial Micrópolis. 15 me dediqué a leer poesía, básicamente, ¿no? Lo que era Becker, bueno, los melosos, pues, ¿no? Todos los románticos, Neruda y todo, ¿no? Todo fresa, como dicen. Entonces, luego ya opté, digamos, por una cuestión ya más decisiva de querer estudiar la literatura en sí misma, ¿no? O sea, ya sentí ya en los últimos años de la secundaria, ya sentí ya una necesidad ya de estudiarla. No tanto de escribir, aunque ya había escrito ya un poemario ahí en la escuela, ¿no? Pero sí sentí esa necesidad de expresar, ¿no? Algunas cosas, de analizar, básicamente, ¿no? Creo que en realidad soy más analista que escritor. Pero, bueno, hubo muchas cosas en casa que papá y mamá no estuvieron de acuerdo con que estudie. La cuestión es que postulé a la universidad porque aquí hay que rendir un examen para poder ingresar. Digamos, a veces postulan 10 personas para una vacante, cosas así, ¿no? El de estar como ciudadano sin saber qué hacer, sino dedicándome a estudiar para ingresar a la universidad, pues aprobé el examen, ingresé en la Universidad de Literatura en San Marcos y empecé a estudiar, pues. Entonces, más analista que escritor. Pero, bueno, hubo muchas cosas en casa que papá y mamá no estuvieron de acuerdo con que estudie. La cuestión es que postulé a la universidad porque aquí hay que rendir un examen para poder ingresar. Digamos, a veces postulan 10, igual ya estaba estudiando en la universidad, me gustaba mucho la carrera, ¿no? Había algunas cosas que no entendía, te voy a ser sincero. Creo yo que debió ser por mi falta de lectura. Pero en esos años, en el 2005, debe ser aproximadamente octubre, ahí descubro el libro de Monterroso, La oveja negra y demás fábulas, en un curso, ¿no? Y ya en ese momento empecé por primera vez a ver, me interesó mucho los textos de este libro porque eran pequeños, ¿no? Y me parecía extraño que en tan pocas palabras hay una historia. Eso fue lo más extraño. Y como nos exigían que en cada clase realicemos una intervención, y en aquel entonces yo no hablaba, en realidad, no era de muchas palabras, me metí a investigar a internet quiénes habían hablado sobre Monterroso, ¿no? Y encontré pues que había un Lauro Zavala, una Violeta Rojo, una Dolores Koch, un David Glasmanovich, ¿no? Los teóricos ya del microrrelato, ¿no? Que hablaban sobre Augusto Monterroso. Entonces, esa fue la única intervención que yo tuve durante el semestre en ese curso. Afortunadamente aprobé, pero me quedé prendido con los textos de Monterroso, ¿no? Y seguí investigando, ¿no? Seguí investigando cada vez que, en aquel entonces todavía el internet era muy costoso y yo recuerdo que no tenía internet en casa. Entonces me iba a una cabina de internet y buscaba información sobre estos textos, todo, ¿no? Y así fue como empecé a llegar al microrrelato, ¿no? Recuerdo que imprimí todavía algo de 100 páginas de diversos microrrelatos y luego los leí todo durante un viaje, ¿no? Y sí, esa digamos que fue la aproximación, ¿no? Y después llegar a encontrar acá en el Perú también textos similares a los que le llamaban microrrelato en otros países. Ya, eso fue en el año 2008. Yo estudié en San Marcos literatura 2005, 2006 y el 2007 llevé la mitad de los cursos. ¿Por qué? Porque el 2007 ya ingresé en la Facultad de Derecho de otra universidad. Es decir, Entonces, estudiabas dos carreras a la par. sí,
Sí, el primer año de Derecho. En realidad, de haber terminado la carrera de Derecho con la de Literatura al mismo tiempo, eh, el Derecho es muy fácil en realidad. Es una cuestión de aprenderse las leyes, las interpretaciones, ¿no? Lo que los hacen complicado ahí son los abogados, pues, ¿no? Porque, claro, cada quien va a dar para su lado, ¿no? Pero no lo hice porque mis padres me descubrieron que estaba estudiando las dos carreras, cuando yo había prometido pues que iba a estudiar solamente una, ¿no? En este caso de Derecho. Entonces, literalmente abandoné la otra carrera, o sea, aprobé los semestres del tercer año, la mitad de los cursos de cada uno de los semestres, y luego seguí con eso. Pero con Dani ya habíamos trabajado en el año 2006, él tenía una revista que se llamaba Bosque de Latidos, ¿no? Yo había publicado algunos microrelatos ahí, él también publicaba algunos microrelatos ahí. Yo ya estaba iniciando, digamos, mis primeros pasos en la investigación también del microrelato. Y para el año 2008, con otro colega que después dejó la revista, formamos Plesiosaurio, ¿no? Y lo único también que me mantuvo vinculado al microrelato, ¿no? Y en ese tránsito, por ejemplo, Dani, un gran amigo que siempre estuvo ahí, ¿no? Dijo, oye, ya, ¿cuándo sacamos el siguiente número? ¿Cuándo sacamos el próximo número? Y así en el tercer número de Plesiosaurio ya fue muy interesante porque convocamos, digamos, se unieron más personas a la revista, el proyecto creció y viajamos con otro amigo, porque Dani no pudo, viajamos con otro amigo, viajamos a Colombia, ¿no? Y ahí sí se presentó Plesiosaurio. Plesiosaurio 3 se presentó en el Congreso Internacional de Minificción que se celebró en Colombia en el año 2010. Y ahí, bueno, ahí conocí a Javier Perucho, ¿no? Desde ahí mantenemos una hermosa amistad. Conocí también a Laurelisa y así, conocí a muchos más y creo que ese fue el año fundamental, ¿no? Porque empecé a tener más comunicación con todos ellos. Y viajamos al Congreso Internacional de Minificción que se dio en el Comahue, ¿no? En la Universidad del Comahue, en Neuquén, en Argentina. Y ahí vimos que la cosa era, pues, grandiosa, ¿no? O sea, ahí con Laura Zavala, a Violeta Rojo, ¿no? A Laura Polastri, bueno, a todos los que habían investigado de otra, a David Lasmanovich, ¿no? Creo que soy el único peruano que se ha dedicado a la investigación y la minificción que lo conoció, ¿no? Yo tenía 20 años ahí, pues, ¿no? Entonces recibir, digamos, conocer a todas estas personas fue totalmente impactante, ¿no? Impactante en mi vida, y a mí me marcó, ¿no? Porque, claro, o sea, alguien de 20 años conoces a personas de tantísima trayectoria que te quedas impactado y sobre todo con una sencillez y con una humanidad tan hermosa que dije, bueno, o sea, me gustaba el género, me gustaba la gente que estaba vinculada a ello y dije, bueno, hay que seguir. Pero eso fue bien curioso porque fíjate, como yo ya estudiaba Derecho y el año siguiente dejé la carrera, lo único que me mantuvo vinculado a la literatura fue Plesiosaurio. No hubiese, no sé, no hubiese hecho nada prácticamente, ¿no? Oye, y a partir de Plesiosaurio hicieron un coloquio internacional de minificción. Es decir, Sí, sí, sí. lo que me sorprende es toda esta capacidad. Una, como creador. Dos, como investigador. Tres, como editor. Cuatro, ahí estamos hablando de que estás realizando un congreso. Entonces, esa parte también es muy importante porque acercas ese capital a las otras, ese capital social y cultural a otras personas. ¿Cómo nace esta idea, Ronnie? Lo que pasa es que ese año, 2012, si la memoria no me falla, el Congreso Internacional de Minificción se celebró en Berlín, en Alemania. Yo postulé mi investigación, no recuerdo cuál, al microteatro, a la micronovela, la verdad, y no la aceptaron. Entonces yo me sentí súper triste, conversé con otras personas, me dijeron, no, y a mí tampoco me han aceptado, ¿no? Y de pronto dije, bueno, pues si ¿cómo se llama? Si no me han aceptado, dije, ¿por qué no hago yo uno acá, no?
Entonces, te soy bien sincero, yo escribí a dos personas, ¿no? Le escribí a Antonio Cruz, de Argentina. Dije, oye, mira, quiero organizar un coloquio de minificción, le digo, acá en Perú. Con tu presencia ya es internacional, le dije, porque con Toño tengo mucha amistad y mucha confianza. Y él me dijo, cuenta conmigo, me dijo. Entonces yo dije, ya está, basta. Sin embargo, conversando con Dani, Dani me dice, oye, aquí en, podemos hacerlo aquí en la Casa de la Literatura, porque él trabajaba ahí. Yo le dije, genial, ¿no? Hay que hacerlo. Consulté con los chicos de Internacional Microcuentista y me dijeron, dale, lánzate con la publicidad, no hay ningún problema, hazlo, ¿no? Entonces, se lanzó la convocatoria, pues, ¿no? ¿Y qué crees? Pues vinieron todos, ¿no? Todos los que llegaron en ese momento, ¿no? De Argentina vinieron varios, de Chile también vino un buen grupo, básicamente lo que en su momento, lo que digamos era Editorial Asterión. Ahí conocí, por ejemplo, a Lorena, a Gabriela, ¿no? También vino Laurelisa de México, Nana Rodríguez de Colombia. Mira, y fíjate, qué curioso, mira, Toño Cruz, con quien dije ya, él va a ser mi invitado internacional, no pudo venir a las finales. Y eso fue, mira, graciosísimo, ¿no? Y sí, y en realidad fue por eso, ¿no? Por el rechazo que hicieron a mi ponencia en este simposio que organizaron en Berlín y que ocasionalmente coincidió con el 5º aniversario de Plesiosaurio. Y qué curiosas son las cosas de la vida, ¿no? Ahora soy uno de los organizadores del Congreso Internacional de Lima. Podríamos leer como microrelatos, ¿no? Pero estos son microteatros, ¿no? Lo que sucede es que dentro del universo, lo que sucede es que tenemos que partir siempre de los rasgos de los textos mayores, ¿no? En este caso, por ejemplo, del teatro, para poder advertir si es las características del microteatro, ¿no? Y ver a su vez si es que existe alguna diferenciación. Yo creo que sí, porque el teatro usualmente son varias escenas, varios actos, ¿no? En cambio, en el microteatro creo que esta división entre acto y escena ya queda dejada de lado, ¿no? Porque dada la brevedad del texto ya te impide, por ejemplo, desarrollar dentro de un acto varias escenas. Mira, eso va a depender mucho de la construcción del texto. En un microrelato yo siempre he sugerido la idea de que sean 2, máximo 3, ¿no? Del taller de aproximación al microcuento. Y había un chico que narró todo muy bien, pero se concentró en detallar una escena particular del texto, ¿no? Y sí, estaba bien descrita, ¿no? Estaba bien hecha, ¿no? Pero para el microrelato como que no funciona mucho, porque, o sea, ¿por qué detenerse en esa descripción si no va a aportar al texto, ¿no? Y ojo, que también hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, esto lo digo de manera prescriptiva, obviamente va a depender de la estilística de cada uno, ¿no? Hay que saber en qué momento se pueden describir detalles en un microrelato, ¿no? Usualmente los detalles no son, digamos, tocados en un texto, ¿no? En un texto tan breve como el microrelato, ¿no? Porque hay que ver que acá siempre va a funcionar más que nada la acción, ¿no? Para permitir contarnos una historia. O sea, de que sean 2, máximo 3, ¿no? Bueno, creo yo que es así. En el teatro pienso que podría un tercer participante, pero se tiene que justificar la manera de ¿cómo se llama? La presencia del personaje. Por rasgos, como te digo, los indicios están ahí, ¿no? O sea, la manera en cómo va a tener que actuar cómo va a tener que ser representada, ¿no? Digamos que por el espacio no hay una descripción de la vestimenta, ¿no?
pero Claro. sí, incluso no hay una descripción del escenario mismo, ¿no? Su unidad se va a dar en el acto de lectura, y eso yo creo que habría que ver, porque hay algunos textos, por ejemplo, de Javier Tomeo, donde sí. Pues, ¿qué elementos hacen que sea un microrrelato, pero llevado, digamos, a esto audiovisual, que puede ser un corto, un comercial? Yo tengo mis reparos en qué sentido, en el sentido de que, claro, las técnicas de interpretación, de aproximación al texto, de entendimiento al mismo, no solamente son estrictamente literarias, ¿no? Sino que va a abarcar toda la ficción. Incluso creo yo que en algún momento la parte de la no ficción, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que estas técnicas van a ser transdisciplinarias, ¿no? Van a poder vincular todas. Y por otro lado, no hay que olvidar que el microrrelato surgió en forma, surgió estrictamente de la forma literaria. Claro. Lo audiovisual puede ser, es arte, lo vemos en el cine, pero es literatura. Claro, algunos van a decir, claro, literatura, todo aquello que es textual, claro. Bueno, y en cuanto a textual, todo puede ser textual, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, digamos, ahí vamos a tener, por ejemplo, una cuestión que necesita ser delimitada, ¿no? Por un lado. Por otro lado, se puede considerar el microrrelato audiovisual desde qué orientación, desde aquella que se ha establecido. Microrrelato es estrictamente aquello que es breve, narrativo y ficcional, y todo lo demás, que también sea breve, es minificción. Entonces, creo yo que ahí hay un primer, una primera consecuencia de haber considerado al microrrelato como tal. Bien, entonces, por eso es que yo parto desde una posición en que se debe estudiar todos los textos literarios breves. Entonces no. Pero bueno, esta cuestión narrativa sí es determinante para decir este género es microrrelato, porque es decir, si tiene una inclinación, que es lo que yo le preguntaba a Gloria, por ejemplo, con un libro de Ángeles Mastretta, en donde hay una serie de textos que son muy breves, pero ella me decía, le mandé algunas capturas de pantalla y eso me dice, es que esto tiene más inclinación poética, por lo tanto yo lo consideraría poesía, no mi... Tener cuidado, ¿no? Ajá. Porque a veces cuando se realiza una descripción se está narrando los verbos que se empleen y cómo se va a ir configurando cada una de las historias, ¿no? Y ojo que mira, estamos solamente hablando de lo que es el microrrelato, no estamos abordando lo que es un libro de microrrelato. Hay que recordar también que usualmente cuando se analiza la novela es la novela, ¿no? Son Claro. de páginas, ¿no? Igual cuando se analiza el cuento es un cuento, un conjunto de páginas que van a tener diversas estructuras. Nosotros nos centramos en algo mucho minúsculo, mucho más minúsculo y por ello también más peligroso, ¿no? Que es un texto breve y que hay que empezar a ver ahí los indicios. Por eso es que escribir un buen texto, un buen microrrelato es complicado. Y analizarlo va a ser más enriquecedor, porque se va a detectar por qué se eligió una palabra y no se eligió otra. La Entonces, coma, los puntos que decías, ¿no? Claro. A mí me llamó la atención en el qué bueno, la lectura que hiciste, al no tener los signos de interrogación, ¿qué pasa con ese qué bueno? Que es como qué bueno, ¿no? Claro, o sea, qué bueno, ¿por qué? Porque ya el personaje estaba cansado, ya tiene 83 años, parece que eso es lo que hace todo, bueno, y lo dice el título, ¿no? Sí. Todos los días, ¿no? A la misma hora, dice, qué bueno, o sea, es el mismo sabor de toda la vida que le gusta, pero la repetición, la rutina constante ya le ha quitado ese placer o esa exaltación sobre ese café, ¿no? Lo que dices referente a los libros me parece interesante. ¿Consideras esta unidad temática que va a tener el libro? Puede ser unidad temática, puede ser unidad también por las estructuras. ¿Cuál sería? ¿Tú cómo estructuras o cómo visualizas un libro?
Mira, hay que ver un asunto. Usualmente, bueno, la novela es una sola, se conoce, digamos, ¿no? Pero en el cuento usualmente eso, todos, un buen libro de cuentos, ¿no? Todos llevan una temática específica o un hilo invisible que une a todos los textos, ¿no? Eh, aunque sea, los une en forma indirecta, pero los vincula a todos. En los libros de microrrelatos sucede algo bien curioso en realidad. Son pocos aquellos los que son compactos. Usualmente son como especies de antologías de autor, donde uno ha ido, donde me imagino yo, ¿no? Han ido escribiendo así 20, 30 ya. Empiezan a decir, bueno, estos comparten esta temática, agrupan en 5, así. Estos comparten otra temática, agrupan 5. Estos otros 5, 5, 5. Y dicen, ya, tengo varios temas ya. Entonces estos son las partes interiores de cada uno del libro y ya, lo juntan y se publica. Ya. Entonces creo yo que ahí, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que en realidad no se ha investigado todavía, que todavía estamos en pañales porque nos hemos precisado a investigar el tema de la estructura del texto, ¿no? Todavía no hemos dado, digamos, el pase, aunque ya algunos lo han hecho, ¿no? Pero no hemos dado, digamos, el salto al conjunto de textos, ¿no? Al libro. A mí me importan mucho los textos que son musicales. Me refiero a que, no sé, ustedes deben recordar el inicio de 100 años de soledad, ¿no? Que dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía. Es como si alguien estuviera cantando. Hay un ritmo ahí. Yo creo que esos textos son, o sea, lograr tener musicalidad en un texto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no le ganas al lector por la historia, le ganas por la música. Entonces, puede ser que un texto no sea tan interesante, pero el ritmo que lleva es muy bueno. Leer de todo en realidad. Algunos dicen, no, solamente leer microrelato. Yo no creo que sea tanto así. Yo creo que hay que leer de todo, ¿no? Y en especial la novela, para ver cómo el texto, la historia, se expande, ¿no? Y después ya viene el proceso de nosotros, que es comprimir historias, ¿no? No recuerdo ahorita cómo se llama este instrumento musical, que el acordeón, claro. El acordeón es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay historias, hay microrrelatos que necesitan expandirse y hay microrrelatos que necesitan cerrarse. Eso, digamos, que es una metáfora que aprendí de unos poetas peruanos. Me parece muy válida no solamente para la poesía, sino para todo tipo de texto literario. Y para ejercitarse, yo soy de la idea que hay que copiar las estructuras, ¿no? Hay que copiar los modelos, los formatos, ¿no? Por ejemplo, en una de las clases del taller les pedí que me enviaran el formato de la entrevista, ¿no? O el formato dialogal, saber de qué manera copiar estructuras, ¿no? Ahora, el copiar las estructuras no es un plagio. Ya lo hizo Isabel Allende, ¿no? O emula a 100 años de soledad, ¿no? Entonces, yo que bajo esa perspectiva, me parece que siempre hay que fijarnos, a manera que vamos leyendo, ir buscando modelos e ir ejercitándonos en ellos, ¿no? Ahora, que puede ser difícil, sí, al principio va a ser difícil, pero poco a poco uno se va acostumbrando en realidad. Se va acostumbrando al ejercicio de ir escribiendo. Mira, yo no lo hago, en realidad yo no lo hago, pero creo que sí deben hacerlos todos, es escribir todos los días, ¿no? Conversé una vez, Alberto Chimal ha venido muchas veces acá a Lima, creo que 3 aproximadamente. Pero la primera vez que estuvo aquí, lo acompañé buen tramo, digamos, de su estadía. Era la primera vez que venía y los lectores fantásticos recién lo estaban conociendo. Ahora ya no dejan ni verlo, en realidad. En esa primera estadía que estuvo, en esa primera estadía de Alberto en Lima, yo me atreví a preguntarle, ¿no? Le dije, oye, ¿cómo haces para escribir? Le dije, ¿no?
bueno, hay que preguntar, pues, ¿no? Y me dijo, yo trato de escribir todos los días por lo menos una hora. Y dije, ah, esa es la idea, pues, ¿no? Entonces, yo también le sugiero eso, ¿no? Tratar de escribir todos los días una hora, ¿no? Una hora por lo menos, ¿no? Porque de esa manera uno va a poder, digamos, va a poder vincularse con la escritura, y creo yo que habría que agregarle una hora de escritura y una hora de corrección, ¿no? Para ir viendo. Y me parece que el microrelato es importante en este sentido. ¿Por qué? Porque como son piezas cortas, es como un puzzle, ¿no? Vas analizando de, de poco en poco para llegar a la macroestructura, ¿no? Entonces, a mí me parece, por ejemplo, eso muy interesante que puede hacer cada uno. Y lo otro, porque esto también es totalmente creativo, es, como se dice, dejarse llevar, dejar que el personaje ande, camine, a ver qué historia me vas a contar tú a mí. O sea, ya no pensar en que el autor va a contar la historia del personaje, sino que el personaje va a echarse a caminar y va a contarle una historia al autor, y el autor va a escribir esa historia, ¿no? Esto de la escritura es como el gimnasio, ¿no? Hay que estar ejercitándose siempre, ¿no? Yo detesto el gimnasio, en realidad, pero creo que el acto de la escritura es encontrarse en constante conocimiento de la palabra y tratamiento, vamos a llamarlo así, tratamiento de la palabra, ¿no? Del hecho de estar tratándola, escribiendo, redactando, ¿no? Yo tengo, en ese sentido, digamos, mucha vinculación con el tratamiento de las palabras. ¿Por qué? Porque como soy abogado y trabajo en el Poder Judicial, entonces todos los días proyecto una resolución judicial. Entonces todos los días escribo, pero claro, allá digamos que es mecánico, ¿no? ¿Este trabajo jurídico tú lo empleas también? ¿Lo llevas a la administración en algún momento o no? ¿Te alejas y cuentas otras cosas? Fíjate que tengo conocimiento, por ejemplo, de Rogelio Guedea, que es escritor mexicano, que él ha sido fiscal, y en alguna oportunidad he conversado con él, y me dijo que él sí utilizaba las historias que sucedían en su trabajo para vertirlas en la literatura. En mi caso no ha sido así, fíjate, siempre me ha parecido difícil hacerlo.